Pasamos a la siguiente comunicación, que la va a hacer María Pernas, del Instituto Carlos III, y nos presenta el trabajo ENF-EL9 epitope driven by HLA-B1402 leads disease progression in long-term non-progressing patient after 27 years of HIV control. Bueno, muchas gracias por darme la oportunidad de presentar este trabajo. Los pacientes tras la infección por el HIV a los 10 años presentan normalmente síntomas de SIDA. Sin embargo, hay pacientes que son capaces de controlar la infección con cargas virales indetectables, como los pacientes elite controllers, o con cargas virales por debajo de 2.000 copias, que son los controladores virémicos. Por otra parte, se puede alcanzar un control inmunológico en los pacientes no progresores a largo plazo, que consiste en un mantenimiento de los niveles de CD4 por encima de 500. Sin embargo, este control no es permanente y la mayor parte de estos pacientes pierden el estatus de controlador con el paso del tiempo. La respuesta de linfocitos T citotóxico es fundamental para el control del HIV. Las células activadas reconocen las células infectadas a través de los péptidos virales que son presentados por el complejo mayor de histocompatibilidad. A pesar de que todos los péptidos virales pueden ser presentados, es la respuesta GAG la fundamental en mantener el control de la infección. Sin embargo, la generación de esta respuesta conlleva la generación de mutantes de escape, a los cuales llevan asociados una bajada de fitness viral, que a su vez, para compensar esta bajada de fitness, suelen adquirir nuevas mutaciones. Entre los pacientes controladores se ha descrito que hay una sobrerepresentación de HLAs protectivos, como son el HLA B27 y B57, los cuales tienen un reconocimiento epitópico frente a la proteína P24 inmunodominante. Recientemente se ha descrito que los pacientes que presentan el HLA B14, que produce cierta protección, son los únicos en los que se ha descrito que el epítopo inmunodominante va dirigido frente a la envuelta, concretamente frente al epítopo EL9, que está en la proteína GP41. Con este contexto decidimos analizar un paciente que era LTNP, presentaba el HLA B1402 y fue diagnosticado por el Centro Sanitario Sandoval, seguido clínicamente en el Centro Sanitario Sandoval, y este paciente mantuvo el control virológico durante 27 años, con cargas virales por debajo de 2.000. Al cabo de los 27 años se produjo un incremento de la carga viral por encima de 10.000 copias, que iba acompañado por un descenso más acusado de CD4 y de un incremento mucho mayor de CD8. En este momento el paciente se incluyó en terapia. Entonces, el objetivo de este trabajo es analizar por qué se pierde el control tras 27 años de infección. Para ello hemos analizado factores virológicos, factores inmunológicos centrados en la respuesta TCD8 y puesto que era un paciente B1402, si aparecían mutaciones de escape en el E9 y su impacto en fitness viral. Para hacer el estudio virológico hemos hecho un análisis de las cuasiespecies virales en 3 regiones del genoma, en GAG, en una región de la envuelta y en el epítopo L9. El análisis filogenético nos mostró que este paciente estaba presentado por 2 virus, el virus A y el virus B, que a su vez subdividimos en 2 subpoblaciones, la B1 y la B2. Este estudio se hizo durante 13 años de seguimiento y en azul son las muestras correspondientes a la pérdida de control. La distribución de estas variantes virales a lo largo del estudio en el ADN proviral fue cambiando a lo largo del tiempo. De esta manera, la especie A fue minoritaria durante todo el seguimiento. La especie B1 era la mayoritaria, empezó a disminuir con el tiempo, y la especie B2 empezó siendo minoritaria y fue la prevalente durante la pérdida de control, que está señalada en las muestras que se muestran aquí en el cuadrado en rojo.
Por otra parte, el estudio de diversidad viral de la evolución de las 3 variantes demostró que las variantes A y B, tanto en diversidad como en divergencia, no se incrementaron durante todo el estudio y eran significativamente distintas a la diversidad y divergencia en la variante B. Para hacer un estudio de si esta evolución estaba determinada por algún tipo de presión, hicimos un análisis de las mutaciones, de la contribución de las mutaciones no sinónimas y sinónimas a lo largo del seguimiento del paciente. Pudimos observar que en la evolución, el número de mutaciones no sinónimas era superior al de sinónimas, lo cual significa que aquí está existiendo presión inmune. Por el contrario, en GAC esto no se determinó. Por ello podemos decir que en la envuelta está habiendo selección positiva. Para determinar si esta selección se estaba ejerciendo sobre los epítopos que están dirigidos por el BLA14, el epítopo dominante de la envuelta, que es este, y el epítopo de GAC, hicimos un estudio en estas posiciones a lo largo del seguimiento. En gris son las muestras correspondientes a antes de la pérdida de control y observamos que en GAC, en el epítopo de A9, no se vio ningún cambio a lo largo del seguimiento, mientras que en B aparecieron 2 mutaciones. La mutación en la posición 592 L por R, que fue predominante en la población B2, y la posición 582, que empezó siendo en 4 de 7 detectamos esta mutación en las muestras ya de pérdida de control para hacerse mayoritaria en la última muestra que analizamos. Con el objetivo de determinar el efecto de estas mutaciones sobre la respuesta CTL, se designaron 5 péptidos, los péptidos wild type y los péptidos con las distintas mutaciones que habíamos observado, y se realizó un ensayo del ELISpot para ver su efecto. Como podéis observar, los péptidos que tenían cualquiera de las dos mutaciones, la mutación 592R sola o en combinación con la segunda mutación, no eran reconocidas, mientras que el péptido wild type era reconocido y además su respuesta era superior a la de GAC. Con el objeto de ver si los cambios de inmunidad estaban asociados a la respuesta TCD8, se hizo un estudio longitudinal con muestras tomadas previas al control, que serían estas 3, y 2 muestras tomadas post-control, tras la pérdida de control, y observamos que la respuesta frente al epítopo L9 fue disminuyendo hasta hacerse prácticamente indetectable. Y la respuesta de A9, de nuevo, era muy, muy bajita. Lo mismo, similar, se observó con citoinmunomarcaje, y este punto corresponde al momento en que aparece la variante con 2 mutaciones. Respecto a la polifuncionalidad, se hizo un ensayo con el péptido L9 y con el péptido que tenía las 2 mutaciones. Se observó que la respuesta, la polifuncionalidad, aumentó tras la pérdida de control en la última muestra, mientras que la respuesta frente al doble mutante se mantuvo constante durante el tiempo. Ya por último, con objeto de ver si la segunda mutación, la mutación K588R, estaba afectando a la capacidad replicativa del mutante, incorporamos esta mutación mediante un ensayo de mutagénesis dirigida con la envuelta del paciente, en el background del paciente, y observamos que la presencia de la segunda mutación había aumentado 6 veces la capacidad replicativa del virus. Como conclusión, este paciente muestra una respuesta inmunodominante frente al epítopo L9, a pesar de que el mutante de escape L592R es mayoritaria en la población viral. El paciente es capaz de controlar la infección viral, aunque a niveles en torno a 2000. La pérdida de respuesta frente a L9 se asocia con una selección de un doble mutante con mayor capacidad replicativa. Por todo ello, podemos concluir que existe una importante contribución de la respuesta T citotóxica frente a L9 en el control del VIH de este paciente. Y ya dar las gracias. Este trabajo trabajaron mucho Ana Mayana y Nuria Pedreño, que hicieron sus TFM sobre esto, y a toda la gente de mi grupo, a los del Centro Sanitario Sandoval, a Carmen, a Jorge y a Mar.
del ISI Caixa y en el IBIS, Julia y Óscar y Laura Tarancón y Ezequiel son los que han hecho toda la parte inmunológica. Muchas gracias. Muchas gracias, María. ¿Tenemos alguna pregunta? Pepe, por favor. María, aquí arriba. Nada, excelente trabajo. Yo creo que es un magnífico ejemplo de cómo un paciente nos puede enseñar muchas cosas, ¿no? O sea, el hecho de que esa mutación es de escape, pero de dar al virus una capacidad replicativa baja, hace que bueno, necesite ganar en la otra mutación. Te quería preguntar, ¿habéis mirado la presión de anticuerpos? Ya sé que es un epitopo CTL muy específico, pero ¿habéis visto si en el periodo previo de control o en el posterior los anticuerpos pudieran jugar un papel y hubiera también algún cierto escape de la envuelta, no solo en esa zona, sino en otras? Pues algo hemos hecho. Desde luego, a nivel de secuencia no se ve ninguna cosa así, tipo ganancia de glicosilaciones, etcétera. Y hemos hecho porque estos virus también, aparte de hacer todo el estudio tal, hemos sacado virus del virus replicativos. Y en principio, frente a estos virus replicativos, no hay un cambio brusco de respuesta neutralizante. Y la otra pregunta es, a partir del escape, supongo que se diversificará más la población. O sea, Sí. De hecho, en el árbol, bueno, si lo quieres, te lo enseño. O sea, si te fijas. Ay, ¿y ahora cómo se pone? Bueno, en el árbol se ve completamente que el virus está contenido y cuando pierde el control empieza a diversificarse muchísimo. ¿Alguna pregunta más? Pues yo, María, voy a aprovechar y te voy a hacer una pregunta, porque me parece que tenéis unos datos muy interesantes. Veis claramente que el doble mutante tiene 6 veces más capacidad replicativa que el sencillo, pero la pregunta clave aquí yo creo es que ¿qué pasa con el virus wild type? ¿Sería más o menos fit que el doble mutante? ¿Qué esperáis vosotros? Bueno, eso es algo que debíamos haber hecho, francamente. Pero bueno, lo que sabemos es que de los virus estos que hemos sacado, de los virus replicativos, el wild type es, el doble mutante da más fit. Aunque no lo hemos hecho por mutagénesis dirigida y siempre puede haber otras regiones del genoma, evidentemente, que pueden estar afectando, pero no se ve que hay diferencia. Pero no podemos asegurar que sea solamente por esa mutación, claro. No, pero bueno, ya es un resultado muy interesante. Muchas gracias. Nada.